Usualmente, al asignar valor a algo, no solo logramos apreciar el lugar de importancia que eso debe ocupar, sino que lo manejamos de manera diferente. Por eso mi pregunta es, ¿cuál es el valor de la santidad en nuestra existencia? Todo cristiano debería pensar y evaluar esto. Este es el tema de nuestra discusión hoy. Quédate aquí y en los próximos minutos quiero hablar de esto. Hoy estoy en Teresina, Piauí, Brasil, pasando para traer una palabra más a tu corazón. Ningún cristiano dudaría en reconocer que Dios es su mayor valor, su mayor patrimonio, lo más precioso, sagrado e importante que tiene. Ahora, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, verso 14, que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia no se refiere solo a la santificación inicial que sucede en la conversión a Cristo, sino también de un proceso de santificación que debe seguir avanzando después. Pablo dice en 2 a los Corintios, capítulo 7, verso 1, que debemos trabajar en la santidad con temor al Señor. Si la santificación hubiera sido total en la conversión, no habría perfección. Si hay mejora, es porque no fue total. Esto nos lleva a ver la conversión como una santificación inicial, a definir la experiencia de santificación en la vida cristiana como una santificación que avanza y también reconocer que cuando venga Cristo en la consumación de la redención, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, entonces viviremos el proceso de santificación final. Por eso, cuando Hebreos habla a quienes se han convertido, pero no han llegado a la glorificación sin santificación, nadie verá al Señor. Él está hablando de la santificación progresiva, algo que tú y yo no podemos negociar. Una experiencia genuina con Cristo, una santificación inicial, no nos permite abortar el proceso. Y si sin santificación nadie verá a Dios, y Él es nuestro mayor valor, sin santificación no lo disfrutamos. Esto ya debería ayudarnos a medir cuál es el valor de la santidad. Esto no podría llevarnos a ver la santidad como si fuera un asunto cualquiera. De hecho, me gusta decir que en la doctrina cristiana no es un tema menor ni periférico. Ella es parte de lo que podemos definir como el núcleo del propósito de Dios para la humanidad. Efesios 1, 4 dice que Él nos eligió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables. Por lo tanto, es necesario que entendamos y comprendamos claramente el valor de la santidad. Recuerdo que cuando era adolescente, un joven me hizo una pregunta. ¿Venderías el dedo meñique de tu mano izquierda por $1.000.000? Lo miré considerando que su pregunta era rara y le respondí que no. Él dijo, pero piensa bien, eres diestro. La mano izquierda que usas poco, el dedo meñique es el que usas poco, de la mano que usas poco, $1.000.000. Dije que no, no lo vendería. Él dijo, ¿y por 10 millones? Le dije, amigo, no lo vendería. No entiendo esta conversación extraña. Además, si decides venderlo, no tienes dinero para pagar. Y él seguía insistiendo. Él dijo, ¿estás seguro que no? Le dije, no. Él dijo, si no vendes ni ese dedo que menos usas, de la mano que menos usas, ¿cuánto vale tu mano derecha completa, la que más usas? Y una vez más lo observo y le digo, mi amistad, no alcanzo a entender este diálogo tan confuso e incomprensible para mí. Y le digo, no lo vendería, no está en venta, no tienes dinero. ¿Qué conversación es esta? Él se detiene, me mira y dice, solo intento ayudarte a medir el valor de algo. Dije, ¿qué? ¿El valor de mi mano? Él dijo, para a partir de eso medir el valor de algo más importante que tu mano. Dije, ¿cómo así? Él me mira y pregunta, ¿cuánto vale para ti la santidad de Dios? Lo que él dice, el propio Jesús hace la siguiente afirmación en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el verso 30. Si tu mano derecha te hace caer, es mejor que la cortes y la tires, porque es preferible perder una parte de tu cuerpo que arriesgar tu cuerpo entero al infierno. Él dice que si esta mano vale más que $100 millones, no la entregarías por ese precio. Y Dios está diciendo que es mejor renunciar a tu mano que pecar. ¿Cuánto vale la santidad? Y para un adolescente, donde la perspectiva de las cosas es muy dramática, esta ilustración y alegoría realmente me hizo reflexionar. Empecé a reflexionar, la santidad es más valiosa que mi mano, que tiene gran valor.
Descubriría más tarde al estudiar las Escrituras que la santidad no solo vale más que mi mano, es más valiosa que mi vida. En Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 4, la Escritura dice que en la lucha contra el pecado, ustedes aún no han resistido hasta la sangre. ¿Qué significa resistir hasta la sangre? Él no hablaba solo de una herida cualquiera, era un lenguaje de batalla, era estar dispuesto a luchar hasta la muerte. Y él se refiere a la lucha contra el pecado. Tú y yo debemos comprender que mantener la santidad es simplemente combatir el pecado, y dice que no deben resistir hasta la sangre. En otras palabras, deberían estar dispuestos a ir hasta el final, a morir en esta lucha si es necesario, pero no a ceder ante el pecado. ¿Por qué? Tú y yo necesitamos, de hecho, tener una perspectiva de vida cristiana, donde lo que no hacemos mal no es solo porque nuestra religión lo prohíbe. Claramente hay razones por las que Dios, en su ley, en el libro de la ley, ha impuesto restricciones. La Biblia nos dice claramente, en Isaías, en el capítulo 59, que nuestros pecados crean una separación entre nosotros y Dios. Sabemos que para vivir en intimidad con Dios es necesario alejarse del pecado que nos desconecta de Él. Entonces, no debemos creer que Dios prohíbe algunos placeres exclusivamente para quitarnos la felicidad, lo cual sería incorrecto. Como decían los antiguos, arruinar nuestra diversión. No, Dios nos llama a una percepción de preservar nuestra relación con Él. Necesitamos entender cuán importante es Dios. La santidad no es un fin en sí misma y debemos entender lo importante que es nuestra relación con Él. Me gusta una definición de John Bevere en el libro Kryptonita, donde no solo dice que la santidad no es un fin en sí mismo, sino que utiliza la siguiente expresión: es un camino hacia la cercanía con Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21, nuestro Señor dice: quien tiene mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. El Señor Jesús menciona que no solo debemos mostrar amor obedeciendo y guardando sus mandamientos. Además, es relevante mencionar el contrapunto. ¿Cómo se define el pecado en la Biblia? Según la Escritura, en la primera de Juan, capítulo 3, verso 4, el pecado se entiende como la transgresión, romper la ley, desobedecer. Así, la santidad se define como obedecer los mandamientos del Señor. Y Jesús dice que quien guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y Él dice que quien me ama será amado por mi Padre. Yo también lo amaré y me revelaré a Él. Cuando Jesús menciona, yo también lo amaré, no está presentando la idea de que el amor de Dios se basa en el mérito por el buen comportamiento. Romanos 5 nos dice que Dios nos amó cuando aún éramos sus enemigos. El amor en el sentido de ser apreciado es una cosa, pero cuando Jesús dice, al obedecerme, estás mostrando amor por mí, estás valorando mi persona porque no quieres desconectarte. Ten en cuenta que también serás amado por el Padre. Yo también te amaré y me revelaré. Voy a manifestarme a ti, porque la comunión con Dios, para la cual tú y yo existimos, esa es la razón por la que Dios creó y estableció al hombre desde el jardín del Edén. Vemos que Dios decidió visitar diariamente tanto a Adán como a Eva en el jardín, porque desde el principio Dios estaba diciendo, quiero conectarme con ustedes. El plan de Dios no cambió con la caída. La propuesta de redención no es solo para que escapemos de la condenación eterna del infierno y logremos la salvación eterna en los cielos, pero como dice el Salmo 25:14, la intimidad del Señor es para aquellos que lo temen, a quienes les dará a conocer su pacto. Siempre hay una dimensión de revelación para aquellos que comprenden esta cuestión de la intimidad y la cultivan. Así que aquí el Señor Jesús dice, si muestras amor y celo por mi presencia, serás amado de regreso y tendrás comunión. Tu relación será tan apreciada que yo me manifestaré a ti de forma única y especial. Este no es el único texto que habla de entrar en este lugar diferenciado de relación. En la segunda carta a los Corintios 6, el apóstol Pablo dice del verso 16 hasta el verso 18, que es el final del capítulo 6, qué conexión hay entre el santuario de Dios y los ídolos. Porque somos el templo del Dios vivo. Como Él mismo lo afirmó, habitaré y caminaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso el Señor dice, salgan de entre ellos, sepárense, no toquen lo impuro y yo los recibiré. Seré su Padre, ustedes serán mis hijos e hijas. Este texto que acabo de leer
es el contexto necesario para entender lo que sigue. En la secuencia dice, por lo tanto, hermanos amados, aquí hay una conexión, una conjunción explicativa, por lo que digo, mis amados, con tales promesas, limpiaremos toda impureza, tanto física como espiritual, perfeccionando nuestra santidad en el respeto a Dios. Cuando dice teniendo tales promesas, ¿qué promesas? Las promesas de los versos 16 hasta 18, según Corintios 6, que son todas promesas de intimidad, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Luego el Señor dice, salgan de entre ellos, sepárense, yo los recibiré. De nuevo el consejo de cercanía, seré su padre, serán mis hijos e hijas. La familia nos está diciendo que debemos vivir el cumplimiento de estas promesas de cercanía e intimidad. No hay otro camino, sino purificarnos de toda impureza, perfeccionar la santidad, porque sin ella toda relación con Dios será saboteada. Por lo tanto, debemos reconsiderar el valor de la santidad, la manera en que algunos desprecian no solo la doctrina, sino también la práctica que el Nuevo Testamento, de forma tan clara, explícita, recurrente e insistente, nos llama a valorar, debe ser reconsiderada a partir de esto. ¿Cuál es el valor de la santidad? El valor de la santidad está directamente relacionado con el valor que Dios mismo tiene o debería tener en mi vida y en la suya. Si Dios es importante, la santidad debería serlo también. Si la santidad no es importante para nosotros, estamos diciendo que Él no lo es, que Dios nos ayude a corregir esto, arreglar lo necesario y hacer el plan y la expectativa de santidad de Él en el nombre de Jesús.